Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un dispositivo reproductor de Blu-ray fabricado por Samsung, modelo correcto BD-JM51. Este dispositivo fue lanzado al mercado en el año 2016 y bueno, a pesar de que tiene 9 años en este 2025, ya va próximo a la década, aún así este dispositivo le lleva la delantera a muchos de sus competidores de aquella época, ya que a pesar de ese periodo de tiempo, esos 9 años, en este 2025 todavía este dispositivo se puede conectar a internet, aunque solamente vas a poder ver contenido en 3 aplicaciones o sitios de streaming. Para mí es más que suficiente. Digo, la mayoría de reproductores Blu-ray de aquellos años de otras marcas como lo es Sony, Panasonic, LG, entre otros, no se pueden conectar a internet, ok. Entonces ya lo hemos explicado en otros videos anteriores de equipo Sony, que a pesar de que te sale que estás conectado a internet, no vas a poder ingresar a las plataformas de streaming. Así es que si te interesa saber más acerca de este reproductor, quédate a ver este video, comparte, comenta, suscríbete y por supuesto apoya con un like. Así es que bueno, empezamos con el video. Lo primero es las características, las condiciones físicas. Vamos a mencionar que este dispositivo tiene un diseño atractivo. Toda la cubierta es de plástico, en su mayoría su cuerpo es de plástico. Tiene un diseño atractivo. Eh, su conexión a internet es vía alámbrica, ¿ok? Para aquellos que tal vez están preguntando si tiene Wi-Fi integrado, no. Este modelo tenemos que utilizar un cable de Ethernet para poder conectarnos a internet, ¿ok? En este caso, como pueden observar, aquí al fondo ya tengo mi cable de Ethernet, que por cierto es categoría 5 letra E, ¿ok? En aquellos años cuando el Ethernet, el cable recién salió, eh, bueno, categoría 5, luego 5E, luego 6, 7. Los más nuevos son categorías 7 y 8. Sobre todo el categoría 8. Yo tengo uno para el uso de mi computadora de escritorio y déjenme decirles que su rendimiento es formidable, ¿ok? Si aún no tienen o no están utilizando cable categoría 8, les recomiendo altamente que lo usen, más si tienen alta velocidad de internet. Es altamente recomendable porque ese cable maneja datos, ¿cuánto? 40 gigabytes por segundo, ¿ok? De datos. Entonces ya se imaginarán, ¿ok? Además, el cable categoría 8 es, en lugar de ser tubular como lo es este, ok, aquel cable es plano, ok, es planchadito y la verdad pues es muy fácil de guiarlo, ok. Así es que este dispositivo, a pesar de que vamos a usar el cable categoría 5E, que vendría a ser la segundo o el segundo tipo de cables, ya les mencioné el 5, 6, 7 y el 8, ok. Aunque el 5 es la letra E, es su segunda versión, ok. Así es que si ustedes conectan un cable como lo es el categoría 7 o mejor aún el 8 en este dispositivo, le van a poder sacar jugo tremendamente para conectarse. Ok, bueno, entonces dijimos lo primero, lo estético, lo físico. Ok, este dispositivo está todo bien. Solamente en la parte aquí inferior, voy a mencionarlo, tiene un pequeño, bueno, tiene una pequeña abolladura que alcanzó a quebrar un poquito aquí el plástico. No es gran cosa, no es algo grave, ok, porque aún así puede abrir la compuerta, ok. Solamente que al regresar la bandeja eh, puede quedar ligeramente así, un poquito abierta, ok. Es decir, no la cierra por completo, solamente aquí un empujón y mira, ya está listo, ok.
pero en sí lo que van a ver más adelante que pueda hacer este dispositivo, la verdad vale la pena. Sale sobrando este pequeño daño físico que tiene. En las imágenes de la publicación, para quien esté interesado lo van a poder ver. Lo busca con el mismo título del video y los va a llevar directamente a la publicación. Ok, bueno, entonces eh, es lo único que tiene de detalle este equipo, la bolladura, la pequeña quebradura que ya dijimos en la parte izquierda inferior. Ok, características técnicas, perdón. Lo que nos va a ofrecer este dispositivo, ya mencionamos que nos vamos a poder conectar por internet usando conexión Ethernet, ok. Si es categoría 7.8, mucho mejor, ok. Eh, Su conexión de salida para audio y video es HDMI. También tiene salida de audio digital, en este caso será coaxial, ¿ok? No tiene salida de audio digital tipo óptica, solamente coaxial, ¿ok? Tiene un puerto USB en la parte frontal que es este, ¿ok? Vamos a dejar una vez aquí descubierto. Aquí podemos conectar memorias USB, inclusive discos duros externos tradicionales, los que son mecánicos HDD, ok, Hard Disk Drive, o también discos duros estado sólido, ok, solid State Disk, ok. Entonces cualquiera de ellos lo vamos a poder conectar y le va a dar lectura. El que vamos a utilizar en este demostrativo es de capacidad de 300 gigabytes, ok. Entonces, para que se den una idea, tenemos una memoria USB también de 8 gigabytes, y desde luego vamos a hacer lectura de discos Blu-ray originales, copias, DVDs, y por supuesto disco de música en formato MP3, regrabables, y por supuesto lo que es lectura de esas memorias, discos duros, ok. Vamos a comenzar entonces con lo que es la conexión a internet, ok. Vamos a dejar la lectura de los discos hasta el final del video, ok. Entonces ya dijimos salida HDMI, resolución 1080p Full HD, calidad de sonido Dolby Digital, que en este caso vendría a ser True HD, ok. Compatible con DVD desde luego. El control remoto no lo tenemos, lamentablemente no tenemos el control remoto, pero el lado positivo de esta unidad es que tiene la capacidad de poder ser controlado usando el remoto del televisor, ok. Este es el remoto de mi televisor, un Sony, ok. Y este control remoto nos va a servir para navegar en todas las funciones, tanto del menú como entre otras más, ok. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, usando la salida HDMI que proviene del televisor, lo conectas a tu unidad y con el mismo control de la televisión, con eso vas a poder manipular el reproductor Blu-ray. Esa característica se llama AnyNet Plus, ok. Entonces, incluso en la cubierta, vamos a hacer un acercamiento, lo menciona aquí al fondo, mira, es este que está aquí, dice AnyNet, aquí ya se me pierde un poquito, pero dice AnyNet Plus, ok, HDMI, la salida de audio digital, Dolby ya lo dijimos, compatible con DVD, y la resolución que es Full HD 1080p, ok. Pero este reproductor puede ser controlado con el remoto de la televisión. Y una característica muy importante de este equipo, la quiero remarcar bastante, se considera este reproductor Blu-ray, a pesar de que no es en tercera dimensión, se considera un dispositivo smart, ¿ok? Eh, ¿Por qué smart? Porque, por ejemplo, esta televisión originalmente no viene
con aplicaciones preinstaladas, es decir, es una televisión de HD, pero no es smart, es decir, no trae las aplicaciones de streaming, entre otras. Ok, si tú tienes una televisión así, que por cierto estas fueron de las primeras cuando la televisión analógica dio el salto a la era digital, a las televisiones digitales. Entonces en ese tiempo no venían con aplicaciones. Si quieres ver aplicaciones como lo es Netflix, Amazon y YouTube, esas tres las vas a poder visualizar en tu televisión usando esta unidad, ¿ok? Por eso se considera smart, porque eh, a pesar de que tu televisor no lo tenga, conectándolo de forma correcta vas a poder visualizar ese contenido, ¿ok? En este video vamos a mostrarlo. Entonces vamos a encender nuestro equipo. Aquí está el botón de encendido y apagado, y a un costado se encuentra el botón de expulsar, abrir bandeja. Mira, aquí está el botón de encendido y apagado, y el de la izquierda es expulsar, abrir bandeja. Rapidito ya, esta es la interfase. Mira, ya estamos, esta es la interfase del dispositivo Blu-ray, el reproductor. Ok, hay uno de mis videos que yo exhibí un equipo muy parecido, ok, me parece que es el 5900, algo así, ok, pero era de Samsung también. Recuerdo que tiene la misma interfase muy colorida, ok. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte inferior vamos a ver esas tres aplicaciones. Bueno, hay otras, por ejemplo Hulu, y aquí aparece otra más que es Vid, pero las que están vigentes son Netflix, YouTube y Amazon, ok, son las únicas a las cuales sí se va a poder tener acceso. Las demás ya no va a ser posible, ok. Con el remoto vamos a usar nuestros flechas de navegación y van a ver cómo puedo navegar entre todas las opciones, ok, ahí pueden ver. Ok, este menú va de la siguiente forma. Hay tres categorías. La primera es fotos, la segunda videos y la tercera contenido de música. Ok, entonces si nosotros introducimos un disco duro o una memoria USB, dependiendo si quieres escuchar música, pues vas a elegir música. Si quieres ver pues unos videos, series, películas, te vas aquí al donde dice videos. Y si es una pasarela de imágenes, pues vamos aquí a fotos. Ok. De igual manera, aquí te va a indicar si hay un disco al interior o si estás utilizando un disco duro externo, etcétera. Ok. Más adelante lo vamos a ver. También aquí, mira, hacemos para acá, Change Device, y nos permite intercambiar entre utilizar, bueno, visualizar contenido si es que tuvieras un disco al interior, o visualizar el contenido desde lo que tengas conectado en el puerto USB, ya sea memoria USB o disco duro. Ok, y aquí son los ajustes. Vamos a entrar aquí a ajustes, ok, rapidito. Ajustes de imagen, ok, y aquí vas a poder hacer pues varios cambios. Ajustes de sonido, de internet también, ok. Este es el modelo que les había mencionado, ok, BDJM51, ok. Entonces, ok, ajustes del sistema, y aquí vamos a poder ver lo que les había mencionado, la función de AnyNet Plus, ok, que utiliza la conexión HDMI para poder manipular la unidad usando el control remoto de la televisión. En este caso esa función está activada, por eso es que nos permite manipular el reproductor usando el remoto de la televisión. Ok, vamos a ir ahora a opciones de lenguaje. Ok, para cambiar el lenguaje de la unidad vamos a entrar aquí on screen menu.
Ok, y como pueden ver tiene muchísimas opciones de idiomas. Ok, varios idiomas tiene. Vamos a ver si encontramos aquí el de español. Ahí está, español. Y ya está. Ok, opciones de seguridad. Ok, ajustes en general, soporte técnico, etcétera. Ok, aquí por ejemplo, bueno, aquí si queremos, te va a pedir un código, pero no vamos a entrar exactamente aquí a ajustes de seguridad, solamente una visualización aquí en general. Ok, para regresar al menú principal, yo me regreso aquí donde dice return, está este botón return, ok, y entonces recuerden que estamos conectados ya de forma alámbrica. Entonces vamos a ingresar al contenido, por ejemplo, bueno, vamos a ingresar a la página de Amazon. Ok, vamos a entrar a Amazon, damos enter y vamos a esperar a que cargue. Ok, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Esta es la página donde te pide ¿qué? Ok, regístrate y comienza a disfrutar, a visualizar el contenido. Y también está la opción de decir no, ahora no, quiero solamente explorar el contenido de Amazon Prime Video. Ok, entonces vamos a poner aquí que no nos queremos registrar ni nada, solamente queremos explorar el contenido. Vamos a dar enter. Recuerden que estamos usando cable categoría 5 letra E. Si tuviéramos cable categoría 8 sería todavía mucho más rápido de lo que están viendo. Ok, entonces este es el contenido de Amazon. Ok, y ahorita vamos a desplazarnos en varias categorías. Ok, ahí estamos desplazándonos. Ok, y ya ven que lo divide por géneros, varios tipos. Por ejemplo, aquí documentales, televisión, acción y aventura, infantil, de drama, películas, etcétera, un montón de cosas. Pero ahí estamos viendo, estamos explorando el contenido. ¿Ok? Aquí podemos estar explorando el contenido. Y ya cuando veas y digas, ok, sí, me quiero registrar, quiero comenzar a ver, pues te regresas a la página donde dice sign in and start watching. Ok, entonces este es un ejemplo. Aquí nos va a preguntar si queremos salirnos de la aplicación. Vamos a decir que sí. Ok, ahí nos salimos de la aplicación y volvemos al menú principal de la unidad Blu-ray. Ok, ya vimos el contenido de Amazon y ahora vamos a ir con el contenido de Netflix. Vamos a dar enter. Ahí está ya ingresando a Netflix. Hace algunos años tenía cuenta de Netflix y otros servicios, pero ya con el tiempo sí se va, si los juntas todos sí se va poniendo caro el asunto, pero sí recuerdo que antes sí era muy así de entrar a Netflix. Ok, ahí está cargando. E igual, miren, ya estamos ya en Netflix. Entonces, lo mismo. Ok, vamos a quitar aquí sonido. Ok, por cuestiones de copyright, porque YouTube de todo pone, de todo sanciona copyright. Entonces, aquí estamos viendo, miren, con qué facilidad te despliega todo la animación aquí de la plataforma Netflix. Entonces, en la parte inferior te da dos opciones: comienza ya, iniciar sesión. Ok, vamos a ponerle aquí comienza ya, y aquí te va a decir los planes, etcétera. Voy a ir hasta arriba donde dice tendencias y vamos a ver, bueno,
Aquí están los planes. Vamos a darle que en tendencias, y aquí te va a mostrar parte del contenido. Mira, parte del contenido, y te da animaciones obviamente del contenido. Por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita, cuadro, ahí está la animación. Ok, no lo vamos a poner mucho por cuestiones de copyright, pero aquí estamos viendo todo lo que ofrece en Netflix. Ok, vamos a salirnos de igual forma como lo hicimos en Amazon. Ok, vamos a regresar. Bueno, si no puede, a ver, a lo mejor mis pilas andan un poquito bajas. Ok, si no puedes salir así de una. Ok, vamos a ir hasta arriba. Y voy a dar aquí donde está la imagen de home. Ahí está. Ok, ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Vamos a salir. Si no puedes salir con el botón de return, vas a presionar el botón, en este caso home o menú. Ok, y ya con eso ya puedes regresar otra vez a donde estábamos, el menú del reproductor Blu-ray. Ok, ya ahorita ya vimos el contenido de Netflix, Amazon, y ahora viene la parte suave que es de YouTube. Vamos a entrar a YouTube. Ok, si se fijan, accede de una forma muy fluida, y eso que estamos utilizando el cable categoría 5E, que es Enhanced, que es mejorado. Ok, y miren, aquí está, facilito, ya estamos en la página en la cual tienes que elegir cuál perfil es el que quieres reproducir. Ok, entonces vamos a entrar aquí a mi perfil, a mi cuenta en YouTube. Vamos a dar enter. Ok, antes de hacer eso, nada más que aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer un logout, es decir, salir, desconectar mi cuenta. Pero les comento rapidito que, por ejemplo, antes de que ingreses a tu cuenta, en la parte inferior izquierda te va a aparecer un código QR. Ok, entonces ese código QR lo que vas a hacer de una forma muy fácil con tu teléfono smart. Ok, vas a hacer escaneo de ese código. Por ejemplo, yo entro a mi cámara. Ok, a mi cámara, y escaneo ese código, y en cuanto lo escanea, vas a ingresar a la aplicación de YouTube. Te va a pedir un código. Muchas veces ese código lo escribe por sí mismo el teléfono. Ok, lo reconoce y hace todo automáticamente. Entonces lo único que vas a hacer es como que paso siguiente, 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 hasta que te reconoce y aparece la foto que tienes en tu perfil de YouTube. Entonces ya con eso, ya cuando te reconoce, ya estás dentro, ya puedes ver lo que tú has visualizado en tu teléfono o en tu computadora, lo vas a poder visualizar aquí también. Inclusive, por ejemplo, si yo entro a mi aplicación de YouTube, vamos a entrar ahorita, mira, YouTube, déjame ahorita cambiar de cuenta. Ok, a ver, ok, por ejemplo, yo estoy ahorita en mi aplicación de YouTube. Ahí estamos en la aplicación de YouTube. Ok, cualquier video de estos que estamos observando lo vamos a poder reproducir, y aquí en la parte inferior te va a dar la opción si te quieres conectar a dispositivos. De hecho aquí te lo menciona: mientras miras contenido, también puedes leer comentarios, etcétera. Ok, pero te pregunta si te quieres conectar a la unidad. Entonces tú le pones conectar, y se me hace muy fácil. Por ejemplo, podemos elegir cualquiera de estos videos, le pones reproducir. Obviamente ya te habrás enlazado a la unidad Blu-ray, pero va a ser una especie como que lanzar el video a la televisión. Entonces este dispositivo smart de Samsung te va a permitir hacer eso de forma muy fácil. ¿Okay?
Antes de lanzar el contenido, vamos a darle Enter con el remoto de la televisión, es decir, que veamos el contenido de la cuenta de Bushwhacker. Ok, vamos a darle Enter. Ok, muy bien. Y ya miren, rápidamente aquí estamos ya en mi cuenta de YouTube de Bushwhacker. E incluso acá en la parte superior aquí está mi imagen, mira. Bueno, aquí está la imagen característica del canal. Entonces vamos a desplegar hacia abajo. Y aquí están todos los videos, pueden ser videos relacionados, sugeridos, etcétera. Ok, entonces todo esto, eh, todo esto aparece ya una vez que tu cuenta está identificada en el Blu-ray. Ok. Por ejemplo, vamos a elegir una de estas. Ok, a ver, vamos a elegir este video. O bueno, vamos a elegir. Sí, mira, este video dura 42 minutos con 50 segundos. Ok, vamos a reproducirlo. Ok, ya está señalado. Mira, ahí está señalado otra vez. Vamos a dar Enter. Y ya lo va a reproducir. Ok, ahí está cargando. Ahorita ya que empiece, ya le vamos a dar audio. Ok, ahí está, mira. Creo que estos son los anuncios. Ok, está. Y le voy a dar. Ok, bueno, se omite por sí solo en 5 segundos. Vamos a darle aquí en omitir de una vez Enter para que lo omita. Ahí está. Creo que ya está el video, ok. Este es el video. Sí, exactamente, ahí está el video, mira. Vamos a darle audio. Mustang and turn it into a track-ready weekend racer. There it goes. We'll start with safety and performance modifications and test them out on the... Ahí pueden ver cómo está reproduciendo el video desde internet, ok, usando la conexión Ethernet. Insisto, estamos utilizando cable categoría 5 letra E. Si ustedes utilizan un cable categoría 8 van a ser 40 GB por segundo, entonces el caudal de información va a ser súper fluido si ustedes usan un cable de mayor pues de mayor capacidad como lo es el categoría 8. Ok, aún así que estamos usando el categoría 5E, estamos viendo que el video fluye bien, avanza bien, todo sin problemas. Ok, entonces la conexión a internet también tenemos como 700 megas más o menos de conexión de internet. Entonces ahí estamos viendo el video cómo fluye todo muy bien. It's going to be a really fun class because this is a pretty performance-oriented. Ok. Y hablando, bueno, aprovechando que está exhibiendo el Mustang, pues prácticamente este reproductor Blu-ray vendría a ser como el Mustang de los Blu-rays, hagan de cuenta. ¿Y esto por qué será? Bueno, porque la mayoría de reproductores Blu-ray de aquellos años dejaron de, bueno, perdieron esa capacidad de poderse conectar a internet debido a la falta de soporte. Ya no se pueden conectar a internet. Es como el Mustang que todavía se sigue fabricando y sus otros competidores pues ya no se fabrican. Ok, entonces por eso digo que es como el Mustang de los Blu-rays, este Samsung BD JM51. Ok, entonces ahí vemos que el video, mira, está fluyendo todo bien. Ok. One of those cars that it's affordable. A lot of people can get into one, and you know, this is... Ok. Y ahí sigue el video súper bien, todo muy bien. Ok. Usando cable categoría 5E y aún así está funcionando muy bien. Un video de 42, casi 43 minutos, muy bien.
Ok. Ok, vamos a dar aquí regresar. Ok, vamos a darle regresar. Con el botón de return ya bueno, es más, creo que se salió, no estoy seguro. Según yo sí presioné el botón de return, pero parece que se salió de todo. Vamos a dar enter otra vez en YouTube. Sirve de que vemos qué tan rápido ingresa. Realmente no debe de tardar mucho porque sí está muy fluido. Miren, ahí está otra vez. A pesar de que se salió de la plataforma de YouTube, ahí está otra vez. Ok. Ok, y ya vimos que podemos seleccionar videos desde la plataforma usando el remoto de la televisión. Ahora vamos a lanzar contenido desde nuestro teléfono hacia la unidad, no sin antes conectarnos. Ok, conecta tus dispositivos. Vamos a ver que sí. Ok, aquí conectar. Te conectaste a, y ahí dice el modelo. Ya estoy conectado. De hecho, este icono, esa como televisión con unas ondas, está oscuro. Quiere decir que ya estoy conectado. Entonces, al estar conectado con el dispositivo Blu-ray, significa que yo ya puedo elegir cualquier video de mi celular y reproducirlo en la televisión. Ok, por ejemplo, vamos a elegir, a ver, vamos a elegir, a ver, ok, ok, vamos a elegir de unos estéreos de automóvil. Vamos a lanzar el contenido de este video. Ok, este video dura 9 minutos con 11 segundos. Lo vamos a tocar y van a ver que ese video se va a reproducir allá en el televisor. Ahí está, ya está reproduciendo. Vean que es un video de estéreos precisamente, mira. Ok, facilito. Ahorita le vamos a dar audio. And touchscreen displays to high-quality audio playback. Whether you're looking to modernize your ride or enhance your music experience, these head units deliver exceptional performance. Ok. Y vemos que este video es ese que estamos observando. Ok, así de fácil, solamente eliges el video. Vamos a buscar otro video aquí en el celular para reproducirlo. Ok, ok, vamos a ir aquí al canal de nuestro querido Lucas Castel. Mira, vamos a elegir a él. Y ahora se tiene que reproducir un video de Lucas Castel. Ahí está. Vamos a esperar a que pase esa publicidad. Ok. Bueno, le voy a dar enter aquí en omitir porque prácticamente es como un minuto de espera. Ok, vamos a esperar. Ok, me parece que tengo que darle aquí. Ok, playback a esto. Ahí estaba. Sí, ahí está. Creo que es otra publicidad. No, sí es el video ya. Ahí está. Ahorita mira, está reproduciendo. Es que aparecía aquí el triángulo de playback. No lo había presionado, pero ahí está reproduciendo. Ese es el video de Lucas Castel. Vamos a esperar un poquito a que pase esas escenas. Ahí está, mira. Vamos a darle audio. Calzado en la Deep Web, ¿no? Es obvio que lo mínimo que va a pasar es algo como esto. No te van a llegar nuevas como los negocios. Y en la... Ok. Y ahí está. Es un video de este chico, Lucas Castel. Ahí está reproduciendo. Ok. Igual vamos a quitar esto. Y vamos a poner otro video. Ok, vamos a poner. Ok, vamos a poner. Vamos a poner este video, por ejemplo. Ok, este es otro video de un canal de terror.
Ahí va a estar cargando. Lo vamos a poner acá. Ok. Ya está. Ok. Ahí está reproduciendo. Es del canal Documentales y Más. Vamos a darle audio. Ok. Ahí está. Está reproduciendo sin problema. Ok. Ahí está el video, mira. Ok. De igual forma lo podemos adelantar. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y por ejemplo, bueno, de hecho creo que está adelantado, ¿no? Vamos a regresarlo. Ahí está. Ok. Ahí está cargando. Ok. Vamos a adelantarlo casi hasta el final. Aquí esta escena donde está como el cielo. Ahí va a reproducir. Y aquí en el televisor, mira, ahí está. Una imagen de un objeto en el cielo. Ok. Ahí está. Todo perfecto. Ok. Ok. Vamos a detener este video. Ok. Vamos a hacer así. Bueno, lo voy a quitar. Se va a borrar de la televisión. Sí. Cerrar el reproductor. Y en este caso me parece que... Ok. Ya estoy desconectado. Déjame ver. No, no estoy desconectado. Voy a desconectarme. Presiono aquí. Bueno, a veces aquí te sale que si te quieres desconectar. Aquí. Ah, ok. Perdón. Aquí. Vamos aquí donde dice... Oh, no. Perdón. Salir de la aplicación. Ok. A ver. Vamos a ir aquí. Ese cuadro con las ondas. Y aquí donde dice el modelo del Blu-ray. Voy a poner desconectar de la televisión. Desconectado, reproducir en este teléfono. Si toco algo se va a reproducir aquí solamente en el teléfono y ya no se va a reproducir en la tele. Ok. Pero esa fue una muestra de cómo, qué tan fácil, demasiado fácil reproducir desde el teléfono hacia la televisión o directamente desde la televisión. Ok, entonces ahí lo pueden ver, se conecta sin problema. Ok, vamos a salir entonces de todo esto. A ver, voy a ir hacia acá. Déjame ver a ver si me da la opción de salirme. Bueno, eso ya sería más a detalle. Bueno, eso ya sería más a detalle. Hay que navegar ahí por las opciones del menú y ver cuál de todas es la correcta para desconectar tu cuenta de esta unidad. Ok. Configuración. Sí, tendría como que salirme. Bueno, eso lo voy a hacer ya fuera de cámara. Pero sí, hay que ir como que a la configuración y buscar donde diga exactamente dónde salirse. Mientras tanto ya nos salimos de lo que es el contenido de YouTube. Entonces hasta ahorita ya vimos exactamente que podemos ingresar en Amazon, YouTube y Netflix sin problema. Ya los demás sitios, por ejemplo Hulu, no nos va a permitir. Ok, vamos a darle enter aquí y vamos a ver que nos va a aparecer una leyenda que dice que no va a ser posible, que ya no está disponible. Mira, Hulu no está disponible, ya no es soportado en este dispositivo. Ok, y en la parte superior dice Hulu. Ok, lo vamos a regresar al menú principal del reproductor. Entonces estos tres aplicaciones sí son visualizadas sin problema. Ok, entonces son las únicas a las cuales te puedes conectar usando este dispositivo. Ok, ahora va a llegar el turno de poner a prueba lo que son los discos.
discos tradicionales. Yo le digo discos tradicionales a esto, ok, películas, Blu-ray, DVD, originales, copias, etcétera, ok. Vamos a ir con el disco duro de 300 gigabytes. Ok, aquí tengo un disco duro de 300 gigabytes y lo vamos a conectar aquí vía USB. Ahí ya lo conecté. Ok, y vamos a ver aquí en el menú, de pronto va a aparecer la advertencia que hemos conectado un dispositivo nuevo. Ahí aparece y nos va a pedir que si queremos visualizar fotos, videos, música, etcétera. Ese disco duro solamente tiene archivos de videos. Vamos a entrar directamente a videos dando enter. Ok, y estos son los archivos que contiene este dispositivo. Ok, entonces ok, vamos a ir a vamos a reproducir este material. Damos enter. Ok, este es un archivo, déjame ver. Ok, es un archivo MKV. Ok, ahí está reproduciendo. Tiene audio. How are you going to explain this to Narvaez? You being a Negan slayer and all. That man that killed your father, is his name Negan? I was shocked to hear when Christos lost it. Ok. Hasta ahí por cuestiones de copyright. Realmente me da así como que mucho pendiente ponerlo, que se me pase la mano y luego al rato te cae advertencia. Pero miren, ahí está reproduciendo un archivo MKV sin problema y con muy buena calidad, sonido, todo. Ok, vamos a regresar otra vez al menú principal. Estamos en la categoría de videos todavía. Damos enter. Este es el archivo, me parece que este es el archivo que estamos leyendo. No, este es el que estamos leyendo. Ok, voy a buscar a ver si hay un, me parece que todos son MKV. El archivo MP4 también los admite. Ok, vamos a ir acá a LimeWire. Vamos a ir aquí a, ¿dónde está? Ok, estos archivos son MKV también. Ok, vamos a reproducir este archivo. Ok, dejamos que avance un poco. Damos audio. Ahí está. Ok, vamos a quitar el audio. Ya está reproduciendo sin problemas, con muy buenos resultados. Es una escena un poquito con poca iluminación, pero la verdad sí se mira muy bien, se escucha muy bien. Ok, ahorita está reproduciendo desde ese disco duro que es disco mecánico, no es estado sólido, y lo está reproduciendo muy bien. Ok, bueno, vamos a regresar. Ok, vamos a extraer nuestro disco duro. Ok, vamos a extraerlo. Y ahora vamos a darle lectura a una memoria USB. En este caso es una Sony de 8 GB. Ok, esperamos que la reconozca. Ahí la comienza a darle lectura. Y en la televisión también aparece que hay un nuevo dispositivo. Te pregunta en qué categoría. Ok, en este caso yo me salgo, pongo en return, y si lo quieres elegir aquí directamente desde el menú, por ejemplo música, vamos a entrar a música. Dice que no hay archivo disponible en música. Ok,
Vamos a entrar a fotos. Dice que no hay. Ok. Cambiar dispositivo. Ok. Por ejemplo, aquí nos dice que no hay disco físico, pero storage media sí hay. Damos enter. Seguramente por eso no nos permitió entrar a categoría de música y video. Entonces vamos a darle aquí música. Y ahora sí. Lo que pasa es que estaba tratando de reproducir música o cualquiera de esas tres categorías, pero desde disco tradicional, ok, disco físico. Entonces aquí estamos en la categoría de música y vamos a elegir cualquiera de ellos. Vamos a elegir otro. Y todo esto lo está leyendo desde Storage Media, ok. Ok, regresamos. Ahora vamos a ir a fotografía. Ok, ahora sí nos da acceso porque le indicamos que queremos leer desde puerto USB. Vamos a dar enter. Y aquí estamos viendo imágenes muy suaves desde memoria USB. Inclusive ya las está pasando a manera de diapositiva. Pueden ver que los cambios los hace con un intervalo entre escena a escena bastante normal, bastante aceptable. Ok, cambios, o sea que no se queda mucho tiempo la escena entre cada fotografía. Ok, se ven muy bien las fotografías. Está. Ok, vamos a regresar otra vez. Eso fue en la categoría de fotos. Vamos a ir a categoría videos. Solamente van a haber dos archivos. Vamos a ir a este archivo que es, me parece que este es MP4, no, este es archivo AVI, pero este es MKV. Vamos a reproducirlo. Audio. Ok, ahí lo está reproduciendo. Ok, sin problema. Vamos a regresar. Menú principal. Entonces ya vimos que puede reproducir los tres tipos de archivo: imagen, sonido y video, desde memoria USB y también desde disco duro externo, en este caso uno de 300 GB. Ok. Ok, vamos a desconectar nuestra, bueno, la vamos a dejar mejor ahí conectada. Ahora vamos a poner a prueba los discos que habíamos mencionado. Ok. Ok, en este caso, como mi remoto no tiene botón de expulsar, algunas televisiones sí pueden llegar a tener botón de expulsar, pero en este caso lo hago manualmente. Ok,
Entonces vamos a ir primero con una película original en formato Blu-ray. Okay, es esta. Cabe mencionar que las regiones para Blu-ray es letra A y para la región de DVD es número 1. Okay, no acepta regiones distintas. Vamos a cerrarlo. Van a ver qué rápido lo va a reconocer el disco. Okay, aquí está cargando. Rápido, ya lo identificó, ya sabe qué onda, qué película. Ahí apareció brevemente la imagen. Y solamente vamos a esperar a que ya comience el menú. Ok, ahí está cargando rapidísimo ahí la casa productora. Ok, sonido. Vamos a quitar aquí el sonido un poquito. Esta unidad lamentablemente no tiene display. La única forma de saber qué onda que está haciendo es viendo la televisión. Ok, eso es algo que, bueno, otras marcas sí pusieron display, pero en este caso pues no aplica. Ok, y ahí están los avances de cine, se ven súper bien, muy buena calidad de imagen, de color, todo muy suave. Ok, no lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero ya vemos que pues sin problema. Ok, entonces ya una vez que pase todos los avances de cine, llega al menú. Y una vez estando en el menú ya puedes ingresar a escenas, ajustes de idioma, etcétera. Ok, vamos a sacar este disco. La compuerta, lo que les había mencionado, debido al pequeño golpe que sufrió en la parte inferior, queda así como que un poquito abierto. Miren, así lo deja por sí solo, pero ustedes lo pueden emparejar aquí manualmente. Mira, no hay problema, o sea, no pasa nada. Ahí está. Es muy silencioso al momento de aperturar y cerrar la compuerta sin problemas. Okay. Ahora vamos a ir con un disco Blu-ray pirata. Okay. Esto le gusta mucho a las personas. Luego me preguntan que si es compatible con discos Blu-ray piratas. En este caso sí. Okay, vamos a poner este disco Blu-ray grabado. Ahí está. Por ejemplo, este disco lo grabé como disco de información, entonces no tiene un menú como de película ni nada de eso. Entonces voy a dar Enter aquí donde dice Blu-ray y nos vamos a ir a la categoría de videos. Ok, aquí hay tres carpetas. Ok, hay tres carpetas. Mira, ahí está una carpeta y acá están otras dos. Ok, vamos a entrar a la... Bueno, vamos a entrar a esta, creo que es la tercera. Ok, sí, la tercera carpeta. Ok, vamos a escoger cualquiera de ellos. Está sin audio, ahorita vamos a darle audio. Ok. Ok, ahí está reproduciendo sin problema. Es un disco grabado. Ok, pirata. Se mira muy bien, la verdad. Para ser grabado se mira súper bien. Ok. Excelente. Muy bien que se mira. Ok. Vamos entonces a extraer este disco. Ok. Está. Ok. Disco grabado. Ok. Ahora toca el turno a el formato DVD. De igual manera, una película original es región 1.
Esta unidad reconoce muy rápido los discos. Miren, más me tardo en ingresarlo que en lo que lo reconoce. Ok, ahí está, perfecto. Rapidísimo que reconoce los discos. Y aquí el detalle que había mencionado acerca de la compuerta, que no es nada grave, es algo pues que se debió al pequeño golpe que sufrió en la parte inferior. Okay. Igual forma, aquí están los avances de cine, y ya una vez que pasen todos los avances, pues ya llegará el punto en el cual se desplegará el menú. Okay. Ahí están los avances de cine. Ok. Aquí, por ejemplo, con el control remoto de la televisión no podemos brincar estos avances, no nos permite brincar, ni tampoco no tiene controles en la parte pues frontal, superior, etcétera, para poder brincarlos. Ok, tenemos que esperar a que pase todas estas publicidades ya para que llegue al menú principal. Ok, bueno, vamos a sacarlo. Ok, y vamos a ir entonces con un disco DVD, el cual va a ser disco grabado. Ok, este es disco original, y vamos a ingresar este disco, que es una copia. Ok, de igual forma, mira, rapidísimo, me ganó. Ahí está, ya, rápido. Esta es la película. Ok, voy a expulsar otra vez el disco para que vean qué rápido lo hace. Ok, aquí voy a dejar la cámara. Vamos a expulsar el disco. Ok, otra vez lo cierro. Rapidísimo, vean. Ahí está. De volada lo reconoció. Ok, vamos a dar enter. Ok, enter. Ok, ahí quito el sonido por cuestiones de copyright, pero ahí ven que muy suave está reproduciendo el logotipo de la productora de la película sin problemas. Ok, aquí lo mismo, como no tengo para avanzar, no puedo, me parece que no puedo avanzar, adelantar las escenas, dependiendo del control remoto del televisor. Algunos televisores sí tienen esa función, pero el mío no lo tiene. Ok, incluso yo tenía un control muy parecido que sí traía comandos de adelantar, retrasar, pero en este caso no tiene, y pues no puedo hacer esas funciones. Pero ahí pueden ver, excelente, muy bien que está reproduciendo. Ok, por ejemplo, esta película DVD, a pesar de que es grabada, estamos disfrutando de una calidad de imagen de 1080p, ya que se está pues escalando la imagen a una calidad superior utilizando la conexión HDMI. Ok, vamos a sacar ese disco. Ahí está, sin problemas, bastantes, pan comido, la verdad, sin problema. Ok, viene el turno de la música. En este caso vamos a reproducir un disco en formato CD MP3. Rapidísimo, mira, aquí dice CD. Rápido, ya sabe que es un CD de música. Ok, vamos a darle enter. Te pregunta qué contenido. Le vamos a dar que música, obviamente.
Este disco tiene, bueno, tiene más de 100 canciones, me parece que son 108 canciones. Okay. Incluso hasta te pone una pequeña, no es la portada del disco de cada quien, sino mira, te pone así como muy suave aquí una miniatura de una persona, un cantante, para que sepas que es contenido de música. Ok, entonces, en la parte inferior, CD, estamos reproduciendo desde el CD. Por ejemplo, aquí podríamos cambiar de dispositivo si tuviera el color o el botón rojo, pero como este modelo no lo trae, no puedo hacer ese cambio. Ok, vamos a reproducir cualquiera de ellos. Hay una palomita ahí. Otra canción. 108 canciones son las que tiene este disco. Mientras estás navegando puedes escuchar la canción. Por ejemplo, aquí pongo pausa, en Enter es pausa, otra vez Enter, reiniciar, reanudar. Ok, vamos a ir al menú principal. Y por ejemplo, recuerden que dejamos conectado el USB. Si quieres intercambiar la fuente desde la cual reproduce el contenido multimedia, te vas a ir aquí donde dice cambiar dispositivo, aquí. Ahí te va a preguntar si quieres reproducir desde el disco compacto. En este caso es un CD, puede ser por ejemplo un DVD, un Blu-ray, etcétera, ok. Entre disco físico o el puerto USB, ok. Ahí eliges cuál de los dos. Ok. Vamos entonces a sacar ese disco. Ok. Y por último, vamos a ponerlo a prueba con otro disco de música. En este caso va a ser un disco de audio normal, pero con un tipo de disco regrabable. Ok, de esos discos que se pueden grabar muchas veces. Ok. Creo que ya lo voy a reproducir. Ahí está.
ahí lo tienen también sin problemas. Ok, disco regrabable. Este disco fue grabado como un CD de audio normal, ok, con 10 pistas solamente. Vamos a quitar el USB, emparejamos, todo perfecto ahí. Ok, pues como pudieron ver, este equipo realmente está funcionando al 100%. Ok, es un equipo bastante completo de Samsung. Aparte, ya pueden observar que la interfaz está muy amigable, muy atractiva, llena de colores, muy fácil, la verdad. Y sobre todo lo que es el contenido en streaming, esas tres plataformas, YouTube, Netflix, Amazon, nos podemos conectar sin problema. Puedes echar un vistazo qué contenido tiene cada aplicación, cada plataforma, y pues si te conviene registrarte, pues adelante, ok, lo puedes hacer sin problemas. Recuerden, nuevamente hago hincapié en que estamos utilizando para esta prueba un cable Ethernet categoría 5E. Obviamente, si ustedes eligen o tienen a la mano, se pueden hacer de un cable categoría 8, pues bueno, va a navegar como agua esto, ok, facilísimo, como pez en el agua. Aún así ya pudimos constatar que puede acceder al contenido sin problemas, tanto contenido en línea como también el contenido en disco. Los discos prácticamente, no hombre, es pan comido, la verdad. Lo reconoce súper, pero súper rapidísimo. Lo que son el puerto USB, el disco duro también sin problema. Es un equipo bastante completo que pues en mi opinión vale la pena, porque si tienes una televisión que no es smart, ojo, no es smart, con esta unidad la puedes hacer smart y al menos tener acceso a esos 3 sitios de streaming que ya mencionamos, ok. Y la ventaja también es de que lo puedes operar con el control de tu televisor, ok. Entonces, pues la verdad, este equipo está a toda prueba y está funcionando perfecto, ok. Entonces, para todo aquel que esté interesado o interesada en comprar este producto y muchos más que tenemos aquí en el canal, los invito a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción están los enlaces correspondientes. Ahí pueden ver el inventario, lo que está todavía vigente. Pueden escribirnos y visitar nuestro Instagram, dejar comentarios aquí en el video si es que les gustó. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, también lo pueden dejar, ok. Entonces, pues de esta manera llegamos al final del video. Si les gustó, pues apoyen con un like, compártanlo con sus amistades. Desde luego son bienvenidos a comentar cualquier inquietud. Estamos ahí a la orden para servirles, ok. Pues bueno, ahora sí, vámonos. Muchas gracias. Yo soy Gus Walker. Nos vemos hasta luego. Bye bye.